Bienvenida, bienvenido a Semiversal. En este apartado continuamos con los principales riesgos que nos están afectando como humanidad. Ya hablé del cambio climático, de lo que estamos viviendo hoy y de cómo nos afecta en forma cada vez más intensa y frecuente en el mundo. Y lo más preocupante es que no sabemos realmente qué está pasando y qué consecuencias adicionales nos afectarán. Los seres humanos cada vez estamos más expuestos a sus consecuencias, como también lo estamos con el segundo gran riesgo que enfrentamos como seres humanos: las guerras, los conflictos armados, su escalabilidad y el daño masivo que producen tanto estas guerras como el crimen organizado. De acuerdo al informe de paz de Copenhague de este 2025, en su página 7, refieren que hay más de 56 conflictos activos en el mundo. Esto se atribuye al aumento de las tensiones globales causadas por el colapso del orden global que lideraba Estados Unidos y a la intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos con China y Rusia. ¿Te has preguntado por qué los seres humanos somos tan susceptibles a la guerra? Las respuestas generales son en tres perspectivas. La primera perspectiva, biológica y evolutiva. Algunos científicos argumentan que la guerra tiene raíces en nuestros instintos de supervivencia y la competencia por recursos. Si revisamos nuestra historia, los conflictos han sido de forma enunciativa, más no limitativa, por tierras de cultivo y agua, especias, rutas comerciales, por el opio, por el guano, por recursos como el oro, plata, cobre, estaño, níquel, salitre, caucho, por otros recursos como el petróleo y el gas natural, y más recientemente por los insumos usados en tecnología, los conocidos como tierras raras. Que por cierto, la guerra que no termina, y sí me refiero a la invasión de Rusia a Ucrania, realmente es por estas tierras raras, que son los ingredientes que permiten la miniaturización y la alta eficiencia de una enorme cantidad de tecnologías modernas. Y por otro lado, las tierras fértiles. Antes de la guerra, Ucrania era considerado el granero del mundo. La segunda perspectiva, social e histórica. Las guerras surgen cuando hay conflictos de poder, ideologías opuestas, políticas o religiosas, incluyendo aquellas que llaman guerras santas, o por desequilibrios de justicia entre naciones. La historia muestra que la guerra se usa como un medio de cambio político, expansión o defensa ideológica. Y la tercera perspectiva, que es psicológica y cultural. La guerra también tiene origen en las emociones humanas, tanto individuales como colectivas, como son miedo, ira, orgullo, venganza, necesidad de identidad, por mencionar algunas. En todos los casos surgen líderes que manipulan, exacerban sentimientos o elaboran planes de conquista para justificar la violencia, persiguiendo sus propios fines e intereses o incluso de grupo, pero con el mismo resultado. Lamentablemente, estamos en una ruta en la que el cambio climático estará sumando ingredientes de conflicto, por la movilidad de personas de zonas costeras, por la escasez de alimentos y recursos naturales que cada vez estarán menos disponibles por sequías, incendios, inundaciones y las mismas guerras. En su momento, ¿qué potencia será la que se apodere de las zonas más ricas en recursos? ¿Qué recursos serán los más valiosos? Vemos cómo Putin, por medio de su país, ya está actuando para hacerse del poder y control de Ucrania, simplemente por sus recursos valiosos. No cabe duda que la ruta en la que estamos es una ruta en la que no queremos ni debemos estar. Hablando de Rusia, hemos visto cómo ellos han coqueteado con la idea de escalar a un conflicto con armas nucleares. La posibilidad de que esto ocurra se hace cada vez más evidente con el actuar de Donald Trump, que ha sido en varias ocasiones vacilado por Putin, y como si Putin jugara y se burlara de él. ¿Por qué juega así Putin? ¿Cuál es su plan? ¿Y qué le sabe a Trump para atreverse a tratarlo así? Quizás esa sea la guerra que viene. Quizás Rusia está elaborando un plan en el que pueda aliarse con China y Corea del Norte para enfrentar a los Estados Unidos. Y esa sería una guerra que no queremos vivir los seres humanos. Pero que todo está puesto para que sus líderes, cada vez más deshumanizados, se enfrasquen en un conflicto sin precedentes. Me resisto a creer que seamos una humanidad incapaz de encontrar acuerdos que nos permitan entendernos y asumirnos como una sola humanidad, no como enemigos, no desde el egoísmo, no desde la prevalencia de un solo país o potencia.
Porque de ser así, ¿saldremos adelante como humanidad? Yo creo que no. Y todos perderíamos. ¿Seguirá un exterminio como el que vemos hoy del pueblo palestino a manos de Israel? ¿Quién decidirá qué países, regiones, religiones o grupos deberán sobrevivir? ¿Quién dará el siguiente paso en el camino de la autodestrucción? Hoy nuestros esfuerzos deberían estar en lograr un plan global, un plan conjunto para trazar el camino que nos acerque en alcanzar el nivel de civilización tipo 1 planteado por Nikolai Kardashev. Pero no, en general estamos estancados entre las potencias mundiales, en conflictos, entre guerras ideológicas y religiosas, entre gobiernos populistas y dictaduras, entre guerras intestinas por el crimen organizado y la corrupción arraigada. Y todo esto bajo el cobijo de sociedades indiferentes. ¿Qué nos pasa como humanidad? ¿Qué necesitamos vivir para reaccionar? Hoy somos una humanidad dividida, despreocupada y a la vez ocupada en lo superfluo, en lo que no tiene ningún valor en nuestro ser. Y hemos olvidado el propósito de existir, de todo ser vivo. El propósito es simple, prolongar la existencia. Y nosotros nos alejamos cada vez más de ese propósito. Ahora bien, la base para lograr un cambio verdadero está en la educación, en la ciencia, tecnología, arte, cultura, deporte, en encontrar y desarrollar nuevos genios, nuevos intelectos, aquellos que puedan, por su educación y capacidad, aportar para el crecimiento de todos como humanidad. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos? Considero que en dos vías. La primera, los que hoy estamos aquí presentes, debemos cambiar nuestros paradigmas, cuestionar y exigir resultados, no aceptar la mediocridad, la mentira y el conformismo que nos inculcan nuestros gobiernos. Implica el hacernos responsables de quienes nos gobiernan. Y lo segundo, más importante, pensar en las nuevas generaciones, en cómo educarlos para el futuro, en cómo aprender a valorar la vida de la humanidad, en cómo hacer de este un planeta saludable y apto para facilitar nuestra vida. No estar educando para dividir en regiones, razas, religiones, color de piel o preferencias, sino desde la perspectiva planetaria, una sola humanidad con la capacidad de cuidar el único planeta que tenemos, el único espacio que puede albergar y permitirnos existir. Hoy deberíamos estar atentos en lograr que nuestros gobiernos, y genuinamente nuestros gobiernos, resuelvan crisis, problemas, necesidades generales, que realmente se ocupen de sus gobernados y con un claro enfoque y objetivo planetario. Finalizo recordándoles que actualmente hay 9 países con armamento nuclear. Los menciono en orden de la estimación de ojivas nucleares en su poder. Rusia, 5.459 ojivas. Estados Unidos, 5.177. China, 600. Francia, 290. Reino Unido, 225. India, 180. Pakistán, 170. Israel, 90. Y Corea del Norte, 50. Tenemos mucho que hacer, mucho por qué luchar y mucho por qué vivir. Gracias.